Hay casos bien entretenidos de que estas tecnologías, muchas veces la gente termina confiando tanto en ellas que a veces comete errores. Un caso que conversaba Pedro y que me lo contaste tú, pero lo voy a contar yo, que lo encontré notable, era: nosotros en nuestras generaciones estamos sumamente acostumbrados a vivir como dependientes de nuestros celulares. Y un ejemplo muy concreto de la dependencia de esos celulares es el uso de mapas o GPS o Google Maps o Waze o lo que sea en el celular. Entonces muchas veces pasa, yo soy totalmente culpable de lo que voy a decir, de que quiero ir a algún lugar y no me conozco la ruta y se lo pongo al celular, lo conecto a la pantallita del auto y el auto me va dirigiendo. Ahora, hay un caso súper entretenido que es como... O sea, no sé si diría entretenido, es como trágico. Es trágico, pero es interesante de conocer, que es que en un estado de Estados Unidos, en un lugar bastante desértico, una persona pidió las direcciones para llegar a un lugar. Y el GPS lo fue llevando. Y la persona no cuestionó en ningún minuto que el Waze lo estuviera llevando al lugar correcto. Y empezó a avanzar, avanzar, avanzar. Se mete en el desierto, entre comillas, avanza, avanza, avanza. Llega a un punto donde se da cuenta que no le queda benzina. Se da cuenta de que el GPS se había, entre comillas, equivocado y lo había llevado a un lugar equivocado en la mitad de la nada y estaba totalmente solo y sin señal. O sea, esto es tan frecuente que literalmente se le llama en esa reserva que es el Death Valley, el Valle de la Muerte, le dicen muerte por GPS. Pasa tan frecuente que se le llama muerte por GPS que ahora cuando se habla de estas inteligencias artificiales, más que nada se habla del fenómeno como de delirio, de que la inteligencia artificial está teniendo un delirio porque te entregó una respuesta equivocada. Así se le hizo hoy en día a ese fenómeno. Que no sería grave si es que no tuviéramos esto de que confiamos tanto en que el computador nos está dando la respuesta correcta que no lo cuestionamos. Y a mí me pasa, por ejemplo, que yo que he estado haciendo también varios experimentos con esto, me doy cuenta donde si yo sé poco de un tema, ahí es donde más probabilidades hay de que yo no me dé cuenta de que el computador me dio una respuesta mala. Porque ¿cómo lo voy a saber? Sí, es bien interesante lo que dices tú, Pedro, porque, por ejemplo, en mi área, que es en el mundo de las leyes, la otra vez yo le pedí a ChatGPT, le dije, mira, por favor, dame los pasos para obtener una visa para un extranjero que quiere invertir en Chile. Perfecto. Lo pedí y me tiró los pasos, súper correcto. Y yo los miré y me di cuenta que habían un par de pasos que estaban derechamente desactualizados e incorrectos. Y lo problemático es que la inteligencia artificial sacó esa información de internet, pero estaba en una página web antigua. Claro. Y por lo tanto ya no funcionaba. Claro. Entonces, lo entretenido es que aún cuando estás dentro de un dominio que manejas, si es que ha habido un cambio en el tiempo, no lo vas a notar. Y cuando te genera esta cuestión de que la inteligencia artificial te da muchas respuestas correctas muy seguido, te acostumbras a que te va a dar puras respuestas correctas y no pones en tela de juicio que puede estar equivocado. Sí, ahí es donde encuentro que el problema que tiene, ChatGPT específicamente es un tema también de transparencia, de dónde sacaste esta información, porque Microsoft invirtió en esta tecnología y ahora lo está probando con Bing, el buscador que ellos tienen. Y yo he usado Bing para buscar, es más cómodo que usar Google, porque la pregunta puede ser más específica y te escribe como ChatGPT una respuesta, pero te pone las fuentes. Sí. Y tú si copias y pegas, dices, ok, esto es lo que yo te dije, acá está el link 1, 2, 3, 4 y 5. Y eso es muy necesario para verificar si la información que te está dando es correcta o no. O si tiene algún tipo de sesgo. También ha ocurrido en más de una oportunidad de que han habido casos bien polémicos donde, debido a que empiezas a confiar mucho en el algoritmo que nadie entiende muy bien, sí, a eso se le llama como la caja negra, sí, o el problema de la caja negra, de que nadie realmente tiene total claridad de cómo funciona el algoritmo completo, que empieza a dar resultados. Y por ejemplo había un caso bien polémico con unos algoritmos de selección de personal, particularmente en Amazon, sí, donde había una especie de sesgo a personas de un determinado sexo y determinadas características etnográficas. Entonces, básicamente lo que ocurrió era que alimentaron la máquina con gente que ya trabajaba en Amazon. Entonces, por lo tanto, ¿quién quería contratar la máquina? Gente que se parecía a la que ya trabajaba en Amazon, que tendían a ser hombres blancos. Es como que, imagínense esto,
nosotros decimos, ¿sabes qué? Vamos a traer una tercera persona Al podcast. al podcast. Muy bien. Vamos a poner todos los currículums que nos llegan a una máquina. Y la máquina dice, ya, perfecto, tiene que ser una persona parecida a Pedro y Santiago. Por lo tanto, ninguna mujer. Sí. Y ahí Y esa no era la intención de la gente que armó este algoritmo. Sí. Entonces, también ahí uno tiene que poner en tela de juicio los algoritmos que vienen, desde dónde nacen, cómo están construidos. Y también pasa muchas veces que con este tipo de algoritmos tan complejos como ChatGPT, se vuelve bastante imposible saberlo. Sí, o sea, yo creo que hay un tema ahí de que, o sea, hay dos temas. Uno está el tema de la caja negra, de que la gente que crea el algoritmo no sabe cómo funciona el algoritmo porque es matemática. Y es matemática que se autogenera. Entonces, no sabes lo que está generando el computador. Esa es la parte que es imposible de saber, de por qué tomó de repente ciertas decisiones. Pero la que tú puedes saber es el tema de desde dónde se alimenta la inteligencia artificial. O sea, ¿Con qué la entrenamos? ¿Con qué la entrenamos? O sea, este caso que tú cuentas de Amazon también ha pasado con autos que se manejan solos, donde la mayoría de las personas que aparecían en estas bases de datos eran hombres blancos. Y por ejemplo, y no solo eso, era hombres blancos en cruces de peatones. ¿Adivina por qué atropelló uno de estos autos a alguien? Porque no era blanco y no era un cruce de peatones. No, era blanco, pero no era un cruce de peatones. Ya, y no lo vio. Y no lo vio. Entonces, más que no lo vio, en la inteligencia artificial, piensa en esto. El computador no sabe exactamente qué es la cosa. Conoce los patrones. De hecho, hay un caso bastante divertido donde entrenaron una inteligencia artificial para detectar cáncer en la sangre. Y la conclusión a la que llegó era que tú tenías un 70% de probabilidades de tener cáncer si es que ponías una regla al lado de tu sangre. ¿Y por qué llegó a esa conclusión? Porque las personas que estaban tomándose las muestras tenían una regla al lado. Porque las muestras de sangre que tenían cáncer también estaban al lado, había una regla, porque las estaban midiendo. Porque era más probable que alguien le sacara una foto bien medida a una gota de sangre que ya sabían que tenía cáncer. Ya. Entonces, todas las fotos con sangre con cáncer tenían una regla, entonces la inteligencia artificial fue como, regla igual cáncer. Sí. O en el caso del auto, cruce peatones, ok, y persona, ahí tengo que parar. Persona sola, no. Bueno, y también viene un poco la duda de como tú muy bien dices, de dónde vienen todos estos entrenamientos y la ética de esos entrenamientos, porque por ejemplo, todas estas inteligencias artificiales que vienen a crear imágenes o a hacer cosas más visuales, tienen el problema de que tú la alimentas con mucha información visual, que muchas veces son obras, cuadros, creaciones de personas que ya existen. Y un caso bien que me dejó bien choqueado la otra vez, que creo que lo conversamos la vez pasada, que era un caso de una persona que subió su arte a una página que se llama DeviantArt, que tenía un estilo muy personal y que falleció. Y se entrenó una inteligencia artificial que empezó a sacar cuadros con ese estilo. Y los como herederos, los hijos decían, pero en cierto sentido estás como profanando el recuerdo o el arte de mi padre que falleció. Claro. Entonces es bien entretenido pensar que nos falta mucho por cuestionar este tipo de cosas. También recientemente, hace no mucho, salió una carta de como hartos pensadores y gente de los negocios y todo, que decían, tal vez deberíamos ir un poquito más lento en toda esta cuestión para preguntarnos sobre la ética de lo que estamos haciendo. O sea, yo creo que realmente hay un tema ético fundamental de, como dices, desde dónde se alimenta, porque estás usando el trabajo de alguien más la mayoría de las veces. Y esto digo que es el trabajo de alguien más porque ¿quién hace una inteligencia artificial? Un programador. ¿Quién hizo los dibujos? Un dibujante. Un dibujante. Entonces, como, oye, estás entrenando tu computador bajo mi trabajo para eliminar un poco mi trabajo. Y eso inmediatamente salta al tema de como el impacto económico. O sea, yo vi en la noticia hace un par de semanas donde la empresa Tencent, que es de las más grandes de China, había reemplazado al 70% de su staff de artistas con inteligencia artificial. 70%. Ahora, ahí la pregunta es desde una perspectiva económica, ¿hace sentido? No sé si hace tanto sentido desde una perspectiva humana, pero tal vez es una
es un cuestionamiento bien legítimo. O sea, ahí es donde yo lo pienso, en los supermercados y las cajas de autoservicio. Sí, perfectamente tú podrías seguir con el modelo tradicional donde al final de un supermercado hay una serie de cajas con un ser humano atendiéndote. Pero hoy en día ya ha llegado a un punto donde hay supermercados completos donde no hay ningún ser humano en las cajas. Y la pregunta ¿es eso bueno o malo? Sí. Bueno, depende de dónde lo miramos. Sí. Si lo miramos desde el punto de vista de las cajeras o los cajeros, es malo porque perdieron su pega, pero si lo miramos desde el punto de vista de los clientes finales, puede que sea bueno, porque ahora los costos de entregarte el servicio son más bajos y puede, no necesariamente, pero puede que eventualmente bajen los precios de los productos. Claro, ahí hay un tema que por esto siento que la discusión económica es compleja en el caso de la inteligencia artificial porque tiene este tema ético detrás de dónde se produjo esto, cómo se creó esta tecnología y eso después se suma a todo lo que es la discusión compleja de cuál es la transferencia de riqueza, beneficio en este caso, porque si es que, oye, elimina todos los cajeros, los precios se mantienen iguales o suben y yo soy el cliente, mi único beneficio fue que ahora me demoro 2 minutos menos en salir del supermercado. Eso también es un beneficio, o sea, hay que considerarlo. Ahora, o sea, se agrega una discusión que ya es compleja extra a este tema que ya es complejo, que es de la inteligencia artificial. Bueno, y en general hemos hablado como siempre, a mí me pasa, no sé si te pasa lo mismo, pero la inteligencia artificial tiene un tono, un gusto tan distópico que genera como susto, miedo. Porque uno dice, oh, pero vamos a llegar al punto donde la Matrix nos va a conquistar, donde Skynet va a mandar un Terminator o mandar las bombas a destruir el mundo. Y también uno olvida que todas las nuevas tecnologías siempre traen estos miedos. Sí. Cuando a lo largo de la raza humana, a lo largo de las generaciones, sale una nueva tecnología, normalmente hay una resistencia. O sea en términos como muy concretos, cuando las personas vieron la llegada de, por ejemplo, los trenes a vapor, decían, mira, muchas personas van a perder su trabajo porque trabajan en carruajes. Pero no necesariamente. O sea, no solo decían eso. Decían, la civilización humana no está diseñada para que alguien avance a 30 kilómetros por hora. Entonces... O también, creo que era Aristóteles o uno de esos que decía, no, la invención de la escritura va a destruir la mente de las personas porque van a anotar cosas y van a dejar de entrenar su memoria. Sí. Entonces... es bien interesante cómo desde antaño tenemos el miedo a las nuevas tecnologías y siempre nos vamos a asustar. Pero una cosa que también nos ha enseñado la misma historia es que cuando llegan nuevas tecnologías muchas veces estas mejoran la calidad de vida de las personas. Sí, el tema ahí es que hay que entender también acá que el impacto de estas tecnologías no va a ser igual en todos los rubros o para todas las personas. O sea... yo he visto, por ejemplo, entrevistas a escritores y artistas que dicen como, no, a mí me parece muy bien la inteligencia artificial porque, mira, yo lo usé como una herramienta. Y como una herramienta complementó mi trabajo y fue genial. Ya, pero tú estás en la posición donde puedes hacer eso. ¿Qué pasa a la persona que está partiendo en este rubro y su trabajo es ser escritor fantasma? Está recién salido de la universidad y está dibujando por comisiones. A esa persona sí le va a afectar. Y también acá hay una frase que saqué de una persona que decía, mira, acá más que inteligencia artificial reemplazando abogados, va a ser que abogados con inteligencia artificial van a reemplazar a los abogados que no usan inteligencia artificial. Pero eso igual ahí está toda la discusión de lo que es la brecha tecnológica, que no es un tema menor tampoco. Ahora, yo creo que tocaste una fibra bien sensible, que es que suele preguntarse qué tipo de trabajos van a ser reemplazados por inteligencia artificial. Y yo creo que la respuesta genérica o lo que probablemente se va a reemplazar son los trabajos más sencillos o introductorios o básicos. ¿Y eso en qué en concreto se va a traducir? En que muchas posiciones de entrada a una profesión, ya sea abogado, ingeniero, publicista, lo que sea, la gente que hacía la pega más básica, más rutinaria, esa puede sufrir por la llegada de esto. ¿Por qué? Porque yo lo veo en mi trabajo. O sea, si es que tú me dices que yo antes necesitaba a un ser humano que me hiciera, en términos legales, las compraventas básicas de un automóvil y ahora tengo un computador que me lo hace automático, no voy a contratar a esa persona. Pero las personas de niveles medios o altos no es que vayan